Ok, chicos, entramos ya a la parte final del día hoy, que sería la tercera semana de noviembre. Vamos a ver hoy día de hoy lo que es la convivencia de la Junta Militar, ¿no? Que sería el segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, que fue entre el año 1956 al año 62. Dice que en el 56 el Perú culminaba un largo periodo autoritario y represivo liderado por el general Odría. Recordemos que Odría fue uno de los militares que fue dictador, pero que obviamente hizo grandes obras por el Perú, ¿de acuerdo? Con la elección de Manuel Prado Garteche se inicia una nueva fase democrática. Dicho periodo democrática significó la etapa de libertades políticas que puso fin a las persecuciones que realizaba el gobierno militar y el intento de un desarrollo industrial. Inicio. Manuel Prado llega al poder mediante elecciones y gracias al apoyo del sector aprista, presentándose con el partido Movimiento Democrático Peruano y derrotando al candidato socialista Hernando de Lavalle. Durante su gobierno promovió un clima de respeto de libertades democráticas. Al derogar la ley de seguridad interior, decreta la amnistía y libertad de los presos políticos, lo que permitió el retorno de Haya de la Torre al Perú el 25 de julio del 57. Por su alianza con el APRA, a su periodo se le conoce como la convivencia. Además, mm, contó con el apoyo de lo que el sociólogo Felipe Portocarrero lo denomina el Imperio Prado, es decir, de influencia familiar, económica y social. Esta consistía en un conjunto articulado de empresas, instituciones como el Banco Popular, la Compañía de Seguros Popular y el Porvenir, las fábricas textiles Santa Catalina y las manufacturas del centro y una próspera actividad urbanizadora de Lima en los terrenos de Orrantia, en torno a la avenida Jaime Prado y la Magdalena. A ver, acá un poco podemos hablar el inicio de la influencia de la parte de los poderes o los grandes sectores políticos del Perú, y hasta hoy en día hay, es decir, no nos seguimos, pero lo existe, lo hay. Grandes empresas son las que obviamente titiritean al presidente. Esa es la verdad. Si el presidente ingresa sería el presidente en su cartel publicitario, yo no voy a estar amarrado de nadie, es mentira. Obviamente que ya son las empresas o esas instituciones o esas familias fuertes las que van a imperar. Un ejemplo es el Banco Central, es banco, el BCP, el Banco de Crédito, Intercorp, ¿no? Gran y Montero. Esas son empresas que es, obviamente, dueños, que obviamente ya son historias, esa es novedad. Y ahí comienza, obviamente, a engranarse o esa convivencia, ¿no? De ser parte, obviamente, de parte de la élite o de gobierno, ¿no? Vamos con el aspecto interno. ¿Por qué no entran a la hora? ¿Por qué no entran a la hora? En el año 1954, Aya de la Torre escribió en la revista Life, La democracia y el capitalismo ofrece la solución a los problemas mundiales. En el 57, Manuel Seaone hablaba de un nuevo trato, buscando popularidad al capitalismo y buscando eliminar el eslogan "Solo el APRA salvará al Perú". Así, la cuarta convención nacional del Partido Aprista, octubre del 59, se generaron fuertes críticas a la cúpula aprista por haberse aliado a la oligarquía, Convivencia APRA y el Movimiento Democrático del Perú, ¿no? Que se creó el denominado Grupo del 23, en defensa de los principios del partido que luego sería el APRA rebelde y finalmente para el 62 se convirtió en el movimiento Izquierda Revolucionario, el MIR, donde destacó el líder Luis de la Puente Uceda, ¿de acuerdo? Miren, chicos, algo importante que quiero que resalten. ¿Se han percatado por casualidad ustedes en estas manifestaciones de las generaciones equivocadas que ellos están lanzando una bandera con esta palabra, el MIR? Ya, ese es el movimiento de izquierda revolucionario.
¿Sabe de dónde viene ese movimiento izquierdo revolucionario? Viene de las canteras del Partido Aprista Peruano. De ahí viene. Y te comento, el movimiento aprista peruano surgió en México. ¿Y ahorita qué está pasando en México? Está pasando peor que Perú. Y te comento, el día viernes, el día sábado, ha habido, así como ha habido acá en el Perú, jóvenes equivocados, han reaccionado peor allá, porque allá los jóvenes están en contra del gobierno de la presidenta. Miren, movimientos izquierdas. El MIR es el movimiento que es perteneciente y es parte del movimiento del APRA. Miren de dónde se origina, año 1954, año 57. Ese MIR no es nuevo, el MIR no es nuevo, y en México es bien conocido en México, ¿de acuerdo? Surgieron movimientos campesinos debido al problema de la tenencia de la tierra. No llegó a proponer una ley de reforma del agro. Sin embargo, creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, cuyos estudios tomarían los gobiernos posteriores. Se produjeron protestas de los estudiantes universitarios de la San Marcos, de la UNI, San Antonio Abad en Cusco, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, etc., organizados en la Federación de Estudiantes del Perú en contra del régimen de la convivencia. En el 58 impidieron el pronunciamiento de un discurso en la casona del San Marcos a Richard Nixon, vicepresidente de Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, supuestamente el presidente de ese momento en Estados Unidos iba a dar, obviamente, una charla, un pronunciamiento y no lo dejaron. Mira, en la San Marcos. Otro detalle importante que quiero que veas acá. Pues es importante la historia del Perú y de por qué a veces mucha gente ignora y hoy en día muchos jóvenes como tú, y obviamente si por ahí hay jóvenes en tu casa que están ahí, que deben saber, es que el MIR es un movimiento que se inició en México y que fue el mismo APRA que lo trajo. Recuerda que el APRA se formó no acá en el Perú, se formó allá en México y que vino acá en el Perú. Otro detalle importante, en el primer gobierno de Alan García, se tomaron medidas izquierdistas. Y a los que tenemos recordemos que en ese tiempo decía bien claro el APRA su lema, somos del pueblo. Mentira, porque dañó bastante. Es como lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? En Cuba. Hicieron un montón de maravillas, engañaron a un montón de personas. Al final, cuando votaron, creyendo que era para el pueblo, dejaron un desastre en los países. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene y surge el porqué del MIR. Y por qué el primer gobierno de Alan García fue uno de los gobiernos que fue para lado de la izquierda. Y en ningún momento de la historia de Alan García, escucha bien lo que te voy a decir y percátate en la historia. En ningún momento de la historia de Alan García Pérez, en su primer gobierno, se metió con Sendero Luminoso ni con el MRTA, movimientos terroristas que dañaron al Perú. ¿Por qué? Porque su pensamiento y su ideología eran la misma. Una izquierda rebelde, fuerte, y una izquierda moderada que era de Alan García, que dañó al Perú en los años 80 hasta el año 90. Y que hoy en día nuevamente lo quieren volver a hacer. Ahora, Alan García en su segundo gobierno se reivindicó, sí, pero ya se quedó con ese pensar que venía de un movimiento político que era tirado para la izquierda. Bien, ahí tenemos al presidente de Estados Unidos, que no le dieron la oportunidad de dar no el discurso. ¿Por qué? Porque ya en sí, en las universidades estaba pasando este problema lo que vendría a ser la Federación de Estudiantes, ¿no? Del Perú, que se formó miren qué año, en el año 57, que no es novedoso, no es nuevo lo que está pasando en el Perú. El 1 de febrero del año 57 se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas encargadas del planeamiento y coordinación de la Fuerza del Ejército y de la Marina y de la Aeronáutica, con la misión principal de asesorar al presidente de la República en los planes de defensa nacional y la dirección de guerra. Bien,
Ahí tenemos lo que iba a ser el presidente Nixon, que al final no pasó nada, ¿no? Por lo que pasó, como siempre, desde ya la actual de los jóvenes desde ese momento, cómo actuaban, ¿no? Es lo mismo que están haciendo los jóvenes de ahora, ¿no? Pensar equivocado, ¿no? Aspecto externo. En el año 1959 se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, la cual inflaba la imaginación de toda una generación con la demostración práctica de que no es cierto que el triunfo de una revolución depende de la conducción de los partidos comunistas. En Cuba triunfó a pesar de los comunistas y de que es posible derrotar al antiguo orden a 150 kilómetros del aparente invulnerable poder imperial norteamericano. Ahí donde viene quién, el más conocido Che Guevara, y quién más viene ahí, don Fidel Castro. De ahí se parte en el año 59. Antes del año 59, Cuba era una maravilla, Cuba era lo mejor que que era lo, de las islas más importantes. Había la petrolera Texaco y la Exxon, que eran las dos empresas petroleras norteamericanas que estaban en Cuba. Cuando Fidel agarró, ¿qué hizo? Se impuso, la nacionalizó, la sacó, en pocas palabras, votó, y todo lo que pasó luego con el bendito engaño de que eran para el pueblo, ¿no? La clásica de hoy día de muchos partidos políticos, como Verónica Mendoza, como Amparo Humala, como el señor Chau, ¿no? Que supuestamente dicen que es la izquierda moderada, la izquierda, ¿no? Señores, recordemos que la izquierda siendo izquierda sigue siendo izquierda. Hay una izquierda moderada. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no mientas. Hay mentira blanca, mentira rosadita, mentira negra. No hay mentira ni negra, ni rosada, ni percurrida. Izquierda, izquierda, mentira es mentira. No existe la izquierda. ¿Ya? El proceso cubano provoca una oleada de movimientos guerrilleros en toda América Latina, en la que también participa Perú, por lo que te mencioné. ¿Bien? Los Estados Unidos, con su presidente John F. Kennedy, impulsa la Alianza para el Progreso, que sería un instrumento de ayuda económica a los países latinoamericanos. Durante 10 años para realizar la reforma en los campos económicos, políticos y social. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares y duró 4 años. Producida dicha revolución, los Estados Unidos promovieron una asamblea de la OEA, Organización de los Estados Americanos, para decidir su expulsión del organismo, pero nuestro diplomático Raúl Porra Barrenechea no acató la presión norteamericana y votó en contra, y esto incomodó a Manuel Prado, quedando fuera del gabinete, lo que permitió romper relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué había pasado, señores? Que el señor Raúl Porra Barrenechea, este señor que dejó a sus hijos, bueno, a sus nietos, que también han sido, y uno de ellos lleva justo el nombre también de ese señor, que fue también candidato a la presidencia y que se hizo al azar en Acción Popular y que ya no está, ya está viejo y que ahora quiso convertir Acción Popular, que era el partido de este señor Belaúnde, demócrata, respetado, lo quiso convertir en un bastión izquierdista. Este señor que le dijo a Estados Unidos, no, no votemos a Cuba, dejemos a Cuba porque Cuba está haciendo muy buenas cosas. Manuel Prado, demócrata, que dijo, no señores, te me vas, adiós compadre, chao, 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 y cambiamos. Motivo de ello fue que se cortó la relación de Perú con Cuba, porque hasta antes del 59, de la Revolución Cubana, Perú tenía buenas relaciones con Cuba. Cuando hubo el problema con los cubanos de la Revolución Cubana, se cortó toda relación a través de la Organización de Estados Americanos. ¿Ya? Puntos importantes que tienes que saber la historia, que lamentablemente en los colegios no te lo dicen. Lamentablemente muchos jóvenes no lo saben y hablan por hablar nada más, porque no saben la historia real del Perú. Aspecto económico. El gasto enorme del subsidio y créditos a la industria nacional con el objetivo de lograr su desarrollo fue criticado por Pedro Beltrán, director de la prensa. Posteriormente fue nombrado ministro de Hacienda y jefe del gabinete, a partir de la cual impulsó un modelo económico
liberal. Entre otras medidas aplicó lo siguiente: libera precios, elimina los subsidios de los alimentos, importación masiva de alimentos, en desmedro de la agricultura peruana, ya que la agricultura pobre y rudimentaria tiene que competir con otros productos importados muy baratos y subsidios. Así, el liberalismo criollo pensó que podía impulsar la modernización del agro, de abrirlo a libre competencia. Puso el precio de la gasolina a niveles internacionales y redujo la dirección del Estado en la política económica. Sí, hubo buenos cambios en ese aspecto. Esta política económica provocó una ola de huelgas de mineros, obreros, empleados, bancarios, etcétera. Así el APRA tuvo una actuación ambigua con su central sindical, la CTP, Confederación de Trabajadores de Perú, en la cual también está enrolada con lo que es la gente roja, la gente de la izquierda. ¿No? Teniendo muchas huelgas, esto originó que muchos sindicales se independizaran, daño que hicieron al Perú. De ahí comenzó el gran daño. ¿Por qué? Porque lo que hizo Beltrán fue hacer de que se abra el mercado. Lo que hoy en día muchas izquierdas dicen que no están de acuerdo con el libre mercado, que no están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, que no están de acuerdo con que haya capital en el Perú, porque lo ven que es daño y que tiene que ser nacionalista el Perú. Disculpen, pero el Perú y todo país tiene que salir. Es como cuando tú tienes a tu hijo y tu hijo ha crecido o tu hija ha crecido, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Obviamente tienes que soltarlo porque ella es mayor de edad y obviamente tiene que aprender que caído en el camino, se levantará y obviamente caminará, porque tarde o temprano tú vas a dejar de existir y ellos van a quedar solos. El Perú es lo mismo, el Perú tiene que surgir. Van a venir gobernadores nuevos y obviamente tiene que haber una inversión, tiene que haber capitales. Que todo eso no lo ve en esa parte, esta gente que habla por hablar, ¿no? Y que lamentablemente muchos jóvenes hablan por hablar también, ¿no? Salen en los TikTok a hablar cosas que ni siquiera saben de historias, ni siquiera saben. Tú le preguntas algo de historia, no saben ni siquiera quién fue Manuel Prado, el Garteche, cuántas veces gobernó, ¿no? Entonces, tú que estás aprendiendo, tú que ahorita estás aprendiendo, eso incúlcale a tus hijos, para que ellos aprendan, y no sean borreguitos que sigan a otros que no saben ni siquiera dónde están parados. Sigamos, dice así entonces. Eh, Así nos dice Julio Kupler: el carácter colonial de la economía peruana es radical. La burguesía industrial peruana es apenas un satélite de la norteamericana, que, como le explican los propios asesores del ministro de Guerra de Estados Unidos, aporta apenas el valioso conocimiento que tiene del mercado y los contactos para crear un gobierno y lo sindical. Además, se realizaron creación de una planta siderúrgica en Chimbote, Ancash, dominio de las empresas extranjeras en el sector minero, petróleo, hierro y cobre, mientras que la oligarquía dominaba la agricultura, la exportación, azúcar y algodón. La exportación de la harina de mercado, que se vendió al inicio como fertilizante, pero tuvo mayor demanda como alimento de animales de granja, destacó el empresario Luis Banchero Rosa. De hecho, de paso, fue una de las personas más ricas del Perú, que murió, ¿no? Fue asesinado. Elección del año 1962. En la elección presidencial del 62, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría electoral necesaria. Según los resultados, el mayor número de votantes fue para Aya de la Torre, el APRA. En segundo lugar fue para la UNA, y en tercer lugar fue para Odría, que se presentó de nuevo con su partido Unión Nacional Odrista. Ante dicha situación, el Congreso debía elegir al presidente. Por ello, los apristas y odristas se unieron para elegir a Odría presidente. Las Fuerzas Armadas intervinieron aduciendo una serie de irregularidades en la votación, llevando a cabo un golpe de Estado y derrocando al presidente Manuel Prado Ugarteche. Imagínate, lo sacaron. ¿No? Lo sacaron a Manuel Prado. Junta Militar del 62-63. Miren que en el 62 hubo elecciones porque supuestamente ya el presidente Manuel Prado Garteche ya se había ido, ya había terminado, ¿no? Ya había terminado, pero no sé, ahí fue no sé si fue una chapulinada, tipo chapulín colorado, porque
las Fuerzas Armadas hacen un golpe de Estado al presidente Manuel Prado, ¿de acuerdo? Pero si te das cuenta en la lectura, él no hizo esa idea de decir que no, que las elecciones, hacerlas de nuevo, que este fue el Congreso, no fue el presidente. Pero como siempre, el peruano entiende al revés, le hicieron un golpe de Estado a Manuel Prado, pero él ya dijo que si ya me fui ya, yo estoy ya afuera, ¿para qué me van a hacerme, para qué me van a votarme? En el 62-63 hubo la Junta Militar. El Comando de Conjunto de Fuerzas Armadas interrumpe el proceso electoral con el pretexto del presunto fraude, pero sería más por la situación de convulsión social, campo y ciudad. En un inicio, la Junta Militar fue dirigida por el general Ricardo Pérez Godoy. 6 meses después, fue reemplazado por el general Nicolás Líndez López. Este nuevo golpe de Estado no era el clásico cuartelazo, movilizado por un jefe o caudillo militar. Era toda la Fuerza Armada como institución que buscaba apoyar los postulantes reformistas de sectores medios e imponer orden a la situación del extremo conflicto. Sí. ¿Cuál era la idea de las Fuerzas Armadas? Era poner orden, porque veían que en la parte civil no había orden, había un desorden total. Muchos daban una idea, otros daban otra idea, otros daban en contra, otros daban a favor. Entonces, ¿qué hizo la Junta Militar? Poner orden. Esa era la idea de ellos. Vamos con el aspecto económico interno. Se expidió la ley de bases para la reforma agraria con el propósito de detener la agitación campesina en el Valle de la Convención, Cusco, dirigido por Hugo Blanco. En dicha norma se planteó garantizar el derecho campesino a la tierra y corregir defectos en la estructura agraria, estableciendo una justicia social en el campo y regular el trabajo y los contratos. En pocas palabras, señores, estaba ya a punto de darse lo que es hoy en día la ley del campesino, la reforma agraria. No en vano que cada 24 de junio se celebra el Día del Campesino para recordar la reforma agraria. Hecho de paso fue un engaño total para el campesino, porque si bien es cierto, se le dio poder a lo que ellos hacían en su agricultura, pues ¿sabes cuál fue el problema, señores? De que ellos no sabían cómo trabajar, porque si ellos lo tomaban, no sabían cómo administrarla. Gran daño que hizo la reforma agraria. Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social buscaba racionalizar la economía fiscal y tenía como objetivo formalizar y actualizar planes de desarrollo y emprender investigaciones y impartir instrucciones técnicas. Esa era la planificación. Elección del 63. Pasado el año 62 al 63, con dichos aspectos económicos internos, vienen las elecciones de ese año donde hay elecciones y se forman alianzas entre Acción Popular y Democracia Cristiana para apoyar a la candidatura de Fernando Belón de Terry. Además, se presentaron Ayo de la Torre de nuevo, el señor, y Odrilla de nuevo. ¿Dónde ganó quién? Fernando Belaún de Terry. ¿Se dan cuenta? O sea, al final se presentaron de nuevo otros señores y otra, es que señores, lamentablemente Odrilla no era izquierdista, pero Odrilla era dictador. Y se puede decir que estaba ya tirando. Comparemos, a ver, vamos a dos situaciones diferentes. Una cosa es ser dictador, y una cosa es ser dictador, ser de la izquierda. El dictador no tiene línea, ni izquierda, ni derecha, ni centro. Es una persona que toma las decisiones y listo. ¿De acuerdo? Un claro ejemplo te voy a dar, Saddam Hussein. Saddam Hussein, que fue un dictador en Irak, que fue condenado a la horca, ya, en el año 1992 en el Golfo Pérsico, ese señor era dictador, era un tirano. Otro caso en Siria, también, es un dictador. Esos señores no tenían bando ni izquierda ni derecha. Otro caso, señores, Corea del Norte. Ese sí es dictador, no es izquierdista. En cambio, el señor que está en Rusia sentado, el señor, ahorita no recuerdo el nombre del presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Perdón, de Rusia, ¿cómo se llama el presidente de Rusia? A ver, ¿quién me dice su nombre? ¿Vladimir Eh, Putin? Putin, profe. ¿Putin? Ese señor, por ejemplo, es izquierdista, revolucionario izquierdista. Cuba, izquierda. Nicaragua, izquierda. Venezuela es en los dos, dictador y izquierdista. Petro, izquierdista. El de Chile, Boric,
izquierdistas. Sí, señores, Boric, el señor Boric, que tú lo ves ahí, que aparenta decir que es una persona limpia, es izquierdista. Un ejemplo, ¿te acuerdas esa parte donde sale nuestro queridísimo y recordado presidente Castillo y dice así: señor, ¿qué opina usted de la juramentación del presidente de Chile? Bueno, un saludo para el hermano Santiago. ¿Te acuerdas de ese Laxus Brutus de Castillo? Ya, él fue invitado porque el señor Boris es de la misma calaña del señor Pedro Castillo. Ahí está. Es de la misma gente de la izquierda. Y señor, está comprobado, señores, de que esa gente está metida en ese ámbito. Es una pena decirlo, pero es así. ¿De acuerdo? Ok. Por eso, señores, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado todos ustedes. ¿Por quién votar? No voten por votar. Infórmense, busquen su plan de trabajo, si vale la pena o no. Miren, Dios que Dios, gracias, yo me informo antes de votar. Yo ahorita ya me estoy informando de muchos candidatos. Ya tengo 4 o 5 que sí están por ahí. No es que voy a votar por ellos, sino que sí están por ahí. Como ya algunos que ya para mí están descartados desde el momento que veo cómo está su plan de gobierno y veo también, obviamente, lo que ellos dicen y lo que ellos hablan, cómo se expresan. Entonces hay que saber, ¿no? Hay que saber por quién votar. Y miren la historia, cómo jala la historia, ¿no? Y cuando vayamos entrando al gobierno de Belón de Terry, te comento, cuando entramos al segundo gobierno de Belaúnde, porque Belaúnde gobernó 2 ocasiones, él gobernó en el 63, inició su primer gobierno, y luego gobernó en los 80. años 80. Belaúnde, en el año 80, ¿tú sabes quién se inicia a los 2 años? Sendero Luminoso en Ayacucho. ¿Y tú sabes quién provocó ese daño fatal al Perú? El Partido Aprista Peruano. ¿Por quién? Por el Movimiento Izquierdo Revolucionario del MIR. ¿Por quién? Porque también un error grande que tuvo el presidente Manuel Prado Garteche, que gobernó en el año 62, que está acá, señores, que fue apoyado por el 56 al 62, que fue apoyado por el APRA. Él les dio la libertad, ¿de qué? La amnistía. Esa bendita amnistía que les dio hizo que este señor haya de la Torre regrese con esa idea errónea, equivocada. Por eso cuando tú ves en el gobierno de Alan García, él nunca tocó ningún dedo al Sendero Luminoso, ningún dedo lo tocó también al MRTA. Y otra cosa te voy a comentar. Polay Campos, averíguate quién es Polay Campos. Polay Campos fue senador de nuestro país y fue compañero de aula, ¿sabes de quién? De Alan García Pérez. Historia que te voy dando. De repente por ahí no te acuerdas, y si ya te estás acordando de lo que te voy diciendo, para los que tienen mi edad y un poco más, es parte de nuestra historia, señores. Esa es nuestra historia. Lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente, los jóvenes de ahora, como no les gusta leer, y les gusta estar más parados en un celular, no se culturizan y no saben la verdad del Perú. Esa es la historia de nuestro Perú. El MIR no es nuevo. Por eso cuando yo veo en mi TikTok o veo un noticiero, porque hasta los canales de televisión están también aliados a esas desgracias, dicen, el MIR viene de Colombia. No, señor, no viene de Colombia el MIR viene de México. Y es un movimiento que está, ¿en qué año? Está en el año 1954, señores. 1954. ¿Y quién estuvo en el año 1954? ¿Quién estuvo ahí? Aya de la Torre. ¿Para qué te acuerdas quién fue Aya de la Torre? Por eso hay mucha gente que el APRA no lo tolera el APRA, porque el APRA hizo mucho daño al Perú. No solamente por Alan, sino también por el daño que hizo el Perú en todo sentido, en todo marco jurídico. ¿De acuerdo? Ya han estado viniendo presidentes de este mismo movimiento izquierdista que piensan y creen que teniendo el socialismo, el comunismo como imperio en un país es desarrollo. Señores, no es desarrollo.
Miren cómo está Cuba, miren cómo está Nicaragua, miren cómo está Venezuela, miren cómo está Siria, mira cómo está Afganistán, cómo está Irak, esos países, miren cómo está, miren lo que está pasando en Colombia un país maravilloso, el Señor habla por hablar. Miren que acá, hasta qué punto, te voy a comentar algo para cerrar. Hace poco escuché un comentario de un internacionalista, ¿no? Que decía así, el Perú es un país muy, muy variado. Su economía está muy estable, pero su política está en una desgracia. O sea, fue lo más fuerte es lo siguiente. Es el único bastión en que la izquierda no gana y cuando llega, lo vota. ¿Y por qué? Es que lo que pasa es que el peruano tiene algo que dice bien claro su refrán. Hay un refrán bien claro que de nosotros los peruanos, ¿no? Es que el peruano, nosotros, y bien es cierto, somos colonizados y tenemos una variedad de raza, pero en nuestra sangre tenemos algo que nos encolariza y que nos pone bravos. ¿Sabes cuál es? Es que tenemos la sangre inca. Y el inca, ¿qué era el inca? ¿Era rebelde o no era rebelde el inca? El inca no decía no, o sea, era un rebelde y sin causa, y se enfrentaba y no se cansaba sin cesar. Ya, nosotros tenemos eso como peruanos. Y eso ha permitido que hoy en día no nos dejemos dominar por gente que viene con pensares equivocados a gobernar. Pero eso también lleva a la par, ¿sabes qué, señores? A que tú, así como estás aprendiendo, tú también llevas a tus hijos a que aprendan. Y que no seas un resentido, no seas un resentido con los demás. No seas así, porque hay mucha gente que echa la culpa mucho al gobierno. Discúlpame, pero yo no estoy a favor de ningún gobierno, pero no echo la culpa a ninguno, porque yo espero un gobierno que por lo menos me dé el bienestar de tener un país estable, uno. Número dos, donde tenga un trabajo estable, donde yo busque mi trabajo, lo encuentre yo con mis, con mis manos, con mis fuerzas, y que me quede trabajando. ¿Entiendes? Entonces, a eso tienes que ponerte a pensar. Esos jóvenes de ahora, lamentablemente, me dan mucha pena los jóvenes de ahora que salen a las calles a hacer todo lo que tienen que hacer sin pensar lo que están haciendo, porque tú le preguntas qué quieren hacer, por qué quieren cambiar la constitución y no saben, porque no lo leen, no lo estudian, no lo repasan. Entonces tú date la oportunidad de que si tú tienes hijos, tienes nietos, hazlo, hazlo, lo con ellos, para que ellos aprendan, para que mañana más tarde cuando tú no estés, ellos sepan que puedan defender. La diferencia en la constitución del año 73, 93 al 79, ¿sabes cuáles, chicos? Es que la constitución de ese tiempo estaba basada a los movimientos izquierdistas, mientras que la constitución 93 está basada al capitalismo, al desarrollo humano. No es perfecta, ninguna constitución es perfecta, pero ¿sabes qué? La diferencia está de que hay libre mercado. Y tú tienes la oportunidad de irte a un Plaza Vea, a un mall, irte de repente a un sitio grande y hacer tus compras y a comer. Lo que en muchos países, en Cuba, en Nicaragua, no lo puedes hacer porque están condicionados a la decisión de que el Estado hace lo que quiere, porque el Estado tiene controlado todo, todo tiene controlado. Esa es la diferencia y tiene que y leerse cada artículo, cada capítulo, cada índice para que puedan entender que la Constitución es dada. ¿Ok? Bien. Vámonos entonces a ver lo que es referente a la retroalimentación. A ver, pregunta, ¿quiénes fueron los generales que dirigieron la Junta Militar en el año 1962? Junta Militar, ¿quiénes fueron? ¿Puedo responder, profesor? Soy María Ángela. A ver, te escucho. Ya, es el general Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López. Exacto, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Un ratito, chicos, tengo una llamada, un ratito. Ok, pues estamos teniendo a lo que hizo su compañera, muy bien, lo que hizo su compañera de la Junta Militar, quien nos conformó. Recordemos que la Junta primero fue Ricardo Pérez Godoy y luego fue Nicolás Linde López. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta, ¿por qué el segundo gobierno de Manuel Prado se le llamó la convivencia? ¿Por qué se le llamó la convivencia el gobierno de Manuel Prado Garcés? ¿Por qué? ¿A quién se unió él? ¿Puedo contestar, profe? Soy Braulio. Claro, Braulio, te escucho, Braulio. ¿Por qué? Fue por una alianza política ¿Con quién? ¿Con qué partido? con el APRA. Con el APRA. Exacto. Con, exacto. A ver, acá Zully me está preguntando, que está buena su pregunta, me dice, profesor, todos los gobiernos que han llegado a la presidencia después del golpe militar ha sido de la izquierda. Bueno, te comento, según los analistas internacionales y los analistas políticos, les comento, sacando a Belaúnde, ya a Belaúnde, porque Belaúnde fue demócrata, eso sí está dado por hecho, Belaúnde, y de ahí para adelante la mayoría sí ha sido partidos de izquierda, porque sus ideales, sus ideas de ellos, si bien es cierto, no han sido de idea de cambiar la constitución del 93, sí han sido de movimientos de izquierda, sí, no, pero ha sido moderada, que ha sido leve. Alan García, Paniagua, Toledo, Ollanta, lo que es PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte, sí, se han sido moderados, porque sus ideas han sido más para su bolsillo y obviamente para no dejar bien el país. Sí, es cierto, han hecho cosas buenas, eso no vamos a negar, pero obviamente sí ha habido ese tipo de inconveniente, ¿no? Profesor, ¿y cuál de los de determinación de palabra izquierda o derecha en el profe? ¿Cuál es la determinación de la palabra? Lo que es la palabra izquierda es que izquierda o derecha es lo siguiente. Son personas que tienen yo puedo tener una opinión, obviamente, estar no a favor del capitalismo. Es un ejemplo, ¿no? Tú de derecha puedes estar a favor del capitalismo, que está muy bien, pero dentro de ambas bandas, bandos grupos, obviamente no es todo perfecto. La derecha también ha hecho daño. Un ejemplo claro, Alberto Fujimori. Fujimori comenzó de maravilla, pero la fregó, hecho, ¿de acuerdo? Hay los grupos de central, que no son ni izquierda ni derecha, y eso hasta ahorita no han tenido oportunidad en este momento, y por ahí puede ser que en estas elecciones se presente una oportunidad que se presente uno del central, y nos gobierna un centralista que tenga ambas convicciones. Ya, ok, entran en un rato para ver la parte final, chicos, ¿ya? Partiendo, no está, está terminada ya, esta parte de acá, de careta de careta. Pero yo me doy cuenta cuando sale el sol, se pone así internet, se recalientan ¿cómo se llama? Los alambres, ¿qué pasará? No sé. Porque ayer en la noche, que no he quedado, normal, normal, todo esto. Siento que me quedo hasta las 4 de la mañana, creo. Normal, esto en la máquina, repito, pum, hacer todo rápido, bla, 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 rápido. Ok, chicos, sigamos, chicos. A ver, chicos, rápido para terminar, ¿ya? A ver,
Voy a dejar un pequeño trabajo, no hay mucho lo que voy a dejarle para usted, ya, para que tampoco no me odien, ya. A ver, solamente el trabajo, chico, va a ser este de acá. A ver, la retroalimentación y esto nada más. No, a ver, solamente van a hacerme hasta donde dice la letra A. No me hagan la letra C. A, B. Repito, para que quede claro, la retroalimentación A y B. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. ¿Ya? Nada más. Es decir, no, Sí, está bien, profesor. la lectura no la hagan. No me hagan la lectura porque yo quiero eso, trabajar con ustedes. Ya, la lectura no la hagan. No hagan la lectura porque puedo repetir, quiero trabajar con ustedes la lectura. Ya, porque Eso lo acá va a trabajar el próximo domingo. el próximo domingo, sí. Ahorita, lo que es lectura para adelante con las preguntas, lo van a hacer conmigo. Solamente van a hacer nada más donde dice retroalimentación, las 4 preguntas, y trabajando en clase la A y la B, hasta el cuadro, nada más. El resto no lo hagan, lo van a trabajar conmigo, porque a partir de acá, señores, vamos a trabajar un poquito más a fondo para que vayamos conociendo todos nosotros nuestra historia, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué interesante historia? ¿Lo ve Sí, interesante? profesor. Sí. Ok, chicos, ¿ya? Sí, profesor. Ya, chicos, muy bien, chicos, ¿ya? Entonces solamente es esa tarea nada más, ¿ok? Ok, chicos, bien, chicos. Eso es todo. Descansen, que pasen una semana bonita, ¿ya? Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Bye, 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 bye. Gracias, Chao, profesor. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias Feliz por fin de su clase. semana. Gracias, hasta luego. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.